Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Hoy voy a tratar el tema de la salud y el invitado es Douglas León Natera. Y aquí en la ayuda a memoria hay un recorte que dice: Asociación Médica Mundial envió carta a Maduro. Con esta y la del Papa son dos. No, esta se conoce, la del Papa no sé qué dice. Bueno, creo que viene un obispo del Vaticano a ver cómo interviene en la crisis. Pero esta no es para intervenir en la crisis política, sino de escasez de medicamentos. Dice: la Asociación Mundial de la Salud solicitó al presidente de la República que acepte el envío de fármacos e insumos médicos por parte de las organizaciones internacionales. También solicitó el apoyo del jefe del Estado a fin de cambiar la política del gobierno para invertir en salud y atención a los venezolanos. La gente diría, bueno, ¿qué tiene que ver la Asociación Mundial de la Salud con la política venezolana? ¿Tú creerías? Pero la Asociación Médica Mundial es una asociación que agrupa a muchísimas instituciones nacionales, yo diría que más de 140, donde está involucrada la Federación Médica Venezolana, donde estamos inmersos allí los médicos como fundadores en la década de los 40. Y cuando la Asociación Médica Mundial realiza su reunión ordinaria en Buenos Aires entre el 27 y el 30 del mes pasado, acudimos a nuestra reunión después de un tiempo que no habíamos podido asistir por eso del efecto monetario. Y la verdad es que están perfectamente bien informados de la situación crítica de la salud en Venezuela, donde conocen al detalle la ausencia de medicamentos en los hospitales, que ellos están ubicados en los números que le ha pasado a la Federación Médica y los que de alguna manera les ha llegado, que es en un porcentaje altísimo de números de que realmente es lo que nos ha llevado a nosotros a decir que es un holocausto a la salud. Y por eso es que la Asociación Médica Mundial y el Consejo Médico Mundial, reunido en Buenos Aires entre el 27 y el 30 del mes pasado, emite esta comunicación que le enviaron al presidente Maduro el 30 de abril y el 1 de mayo, situación que espero que ellos hayan recibido y hayan analizado. ¿La carta cómo llegó? ¿Por postal? Vía correo electrónico y es muy probable que en puerta de oficina también haya llegado. Son 6 párrafos, en esos 6 párrafos ya tú dijiste a grosso modo lo que es el fundamento de la comunicación. Uno es la identificación de la institución, otro es la información que ha dado la Federación Médica Venezolana, otro es el apoyo que le dan al médico y a los pacientes en Venezuela por la crisis sanitaria asistencial. Luego le sugieren, le hacen la petición de que acepten la ayuda internacional en estos casos que es prácticamente una crisis humanitaria, en términos en los que hemos colocado, incluido que si sigue esto en los términos que lo ha planteado y lo ha dejado correr el gobierno, con este desabastecimiento de medicina en los hospitales, es un crimen de lesa humanidad, tanto en los hospitales pediátricos como en los hospitales de adultos, porque no hay forma de que el médico, el equipo de salud pueda resolver el problema que se plantea en los hospitales en cuanto a salud y vida. Suponte tú, el gobierno acepta que le envíen esas medicinas. ¿Cómo se produce ese envío de medicina? ¿Quién la recibe aquí? ¿Quién la reparte? ¿A dónde la reparte? ¿Cómo es? ¿Cómo operaría eso? Bueno, la oferta que se ha hecho, tanto las instituciones internacionales y los gobiernos, es de gobierno a gobierno. Y ahí también estamos involucrados algunas instituciones. De permitirlo el gobierno, que hasta ahora no lo ha permitido y han declarado que no,
porque según el gobierno en los hospitales no está pasando nada. Ajá. Según el gobierno los hospitales están perfectamente bien dotados y que no falta absolutamente nada. Y resulta que el que va al hospital corre el riesgo de morir, porque desafortunadamente esa es la realidad de nuestros hospitales. También instituciones, como es el caso de la Federación Médica y los colegios de médicos, estamos dispuestos a servir de centro de acopio y de distribución a los hospitales donde nos corresponda por la clasificación Pero que me se imagino puede que si es hacer. de gobierno y lo recibe el gobierno, ustedes no van a participar en eso, por lo menos no lo van a llamar. Bueno, hay instituciones, como es el caso de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, donde estamos involucrados los gremios, de permitir que el gremio de la Confederación Médica Ibero-Latinoamericana pueda participar. Estamos dispuestos a recibir esa cantidad de medicamentos en la institución. Una cosa Llámese- es que ustedes estén dispuestos a hacer que el gobierno los deje participar. bueno, esa es otra cosa. Por eso. El gobierno tiene la palabra en este caso. Nosotros estamos dispuestos como médicos a servir de centro de acopio y de distribución a los sitios, que son todos los sitios hospitalarios y ambulatorios que las carencias son casi absolutas. Aquí tuvo una vez un ministro de Sanidad que fue breve, por cierto, falconiano, Ventura, y le pregunté por tus denuncias y me dijo, es que él nunca va a los hospitales, por eso no sabe lo que hay. Bueno, los reposeros no están en el gremio médico, los reposeros incluso están en el gobierno. Sí, bueno. Allá, él lo sabe, él lo sabe. Él lo sabe. ¿Y quiénes Muy son bien. quiénes son los No, yo no reporteros? lo voy a decir. Que el gobierno lo diga y las autoridades lo revisen. Eso Precisamente no está en la dirigencia gremial. no están tomando medicina. Los reposeros no están en la... Vamos a dejarle que si pueda responder el ministro sobre esto. Bueno, vamos a un receso, regresamos con Douglas León Natera. Estás viendo Regiones. Bueno, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Hazme un diagnóstico en este momento para este programa, hospital por hospital. ¿Cuál es la situación realmente de los medicamentos en cada centro y en las clínicas privadas, según el informe que tú puedas tener? Sí, es un tema bien delicado, pero es una situación que estamos padeciendo todos los venezolanos. También, aprovechando la instancia internacional, colocamos la denuncia en la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, y esta confederación emitió también un comunicado que está en las páginas web y de alguna forma puede ser publicitado en cualquier página o en cualquier periódico. Bueno, pero yo te digo, yo te estoy preguntando por los hospitales venezolanos. Claro. Vamos a dejar eso internacional. Es que ahí voy. Ajá. Porque a los internacionales también hay que decirles qué es lo que está pasando Bueno, en ya Venezuela. ellos lo saben por esas cartas que tú dices. Yo quiero saber cuál es la situación de los hospitales principales del país en relación con el abastecimiento de medicina. ¿Qué información tienen ustedes de las clínicas privadas? Tenemos 300 hospitales públicos. Ajá. Y más de 12.000 ambulatorios y medicaturas rurales. Ajá. En estos hospitales públicos, que son los hospitales que maneja el gobierno, que son los que administra el gobierno, que son los que le da el presupuesto al gobierno mensualmente, que son los 12avos o 12avos. Mensualmente, en 12 meses, son los 12avos. Y estos 12avos los maneja el director a su libre albedrío. Son los que manejan el recurso hospitalario que llega y ellos dicen que tienen allí. En todas las determinaciones que hemos hecho, hay una falla de un 95%. 95%. 95% ¿En todos los hospitales? de insumos en todos los hospitales. ¿Y en las clínicas privadas? Eso es en promedio global. Por supuesto, habrán unos 5 o 10 hospitales bandera que puedan tener el 10 o el 12%. Pero imagínate que fuera el 12% de insumos que tuvieran todos los hospitales. Con ese porcentaje de insumos y medicamentos puede garantizarle la salud y la vida
el médico, Ok. el equipo de salud, A eso, al paciente a que eso va iba, a porque los hospitales. No podemos. me pregunta mucha gente, ¿qué pasa si un señor se le produce un infarto? Nosotros no se lo deseo a nadie. O tiene que ir de emergencia a un hospital. Y llega, por ejemplo, al hospital periférico, por ejemplo. ¿Con qué se encuentra ahí? Bueno, ese hospital periférico donde va este paciente que tristemente le da un infarto, no consigue casi nada. Consigue al médico, el equipo de salud y equipos más o menos funcionando en una o dos camas de terapia, donde en ese hospital pueda que existan unas 8, 6 no ¿Y va a funcionan. encontrar la medicina ahí? Y las medicinas solo el 5%. ¿Por qué se salvan Y algunos? tendrá la suerte de que ese Ahí 5% voy. incluya lo del infarto. ¿Por qué se salvan algunos de ellos? Ajá. Porque el familiar, el acompañante, el amigo, va a 10 farmacias a buscar los medicamentos y de los medicamentos Pero que... mientras recorre 10 farmacias, un Bueno, infartado puede pasar cualquier cosa. Por eso que te estoy diciendo que el paciente que entra Es a que un no lo hospital atracan en el camino. en la actualidad corre el riesgo de morirse. Ajá. Porque si tú tienes solo el 5% de insumos y medicamentos, pues corre el riesgo de morirte en el 95% en esa estadística. Ok. Y por supuesto, el que va a comprarlo corre riesgos en la calle, Por eso. que son riesgos inmensos. De farmacia en farmacia. Entonces, eso es lo que debe la colectividad analizar, está pendiente y reclamarle al gobierno, porque si tenemos garantías por constitución, que tenemos el gobierno de garantizar, el Estado de garantizar salud, vida y recursos para los hospitales, Ahora, y no lo ok. tenemos, entonces aquí hay que La otra reclamarle. pregunta. Hay que reclamarle al gobierno. Ok, estas suponte ausencias. que ese enfermo llegue a la clínica privada. ¿Qué encuentra en la clínica privada en emergencia? Bueno, en la Una clínica, cola para entrar, medicina. en la clínica privada ¿Qué? consigue un poco más. Ajá. Pero también están las clínicas contra la pared, porque le niegan el recurso de obtener la divisa para comprar los insumos necesarios, tanto nacionales como internacionales. Y si le niegan las divisas a las clínicas, a las instituciones que son privadas, no pueden reponer el equipamiento y los medicamentos, entonces también tienen unas carencias que se aproximan en un 60-70%. Entonces, tienen un poco más de posibilidad de salir con bien ese paciente, pero también corre el riesgo de morirse en Ok. una clínica. A mí me llega mucha información, yo trato de confirmarlas cuando se puede y cuando responden. Una información me llegó, me decían que en el Ministerio de Sanidad habían, yo no sé cuántos, 6.000 catéteres en un contenedor y que no se la reparten a las clínicas privadas. ¿Qué conocimiento tienen ustedes de eso? Mira, el ministerio tiene su responsabilidad directa de administrar los hospitales y los ambulatorios públicos. A nivel de las clínicas, me imagino que tendrán que llegar a un acuerdo económico, Claro. porque las clínicas son efecto de capital. ¿Y quién le repone el capital? Oferta y demanda. Si hay contenedores con catéteres, esos catéteres tienen que ser distribuidos en los hospitales públicos. Y si llegan a un acuerdo con las clínicas, que es perfectamente Claro. acordable, y estoy seguro que las clínicas aceptarían ese acuerdo, pues ellos tendrían que hacerle un pago o con servicios en los hospitales, en las clínicas, o con monumentos en material. Otra pregunta que te voy a hacer es sobre los honorarios. Con motivo de esta situación del bolívar, del dólar, los honorarios médicos también se han multiplicado. A mí me mostraban un presupuesto de una operación de estética, 3 millones de bolívares por suturar unos puntos y trabajar en esa situación, en esos órganos, el médico y el pabellón, las medicinas. Eso realmente tiene ese costo en este momento. Pero no sé cuál es el costo exacto porque eso le corresponde al administrador de las clínicas. Pero supongo que con lo de la gran inflación, esta inflación galopante que existe en Venezuela, donde mensualmente tenemos yo diría que por encima del 70-80% todos los meses, eso que lo digan los que saben de esto. Claro. Entonces las clínicas que se manejan por su parte económica y compra y venta, los costos son altos. Ahora, hay cirugías que son de emergencia. Esas cirugías tienen que hacerse de alguna manera.
hay otras cirugías que pueden ser diferidas. Claro. Las estéticas, por ejemplo, pues yo les pediría que eso se difiera en todo caso, pero las de emergencia sí hay que hacerlas de ipso facto, porque eso es vida o muerte, eso hay que hacerlo. Una consulta vi del médico que cobraba 4.000 bolívares, son 4 dólares. Eso no es nada. Entonces, bueno, si tú vas a algún sitio a comprarte un refresco, te cuesta más de 4 dólares. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Imagínate. Y hay que aprovechar la oportunidad para colocar una denuncia de una cosa absurda que ha sucedido en el estado de Yaracuy, donde a un colega, por cargar en su equipo de trabajo 2 o 3 catéteres, unas jeringas para diabetes, de insulina y algún otro instrumento para poder agilizar las cosas a un paciente, pues fue apresado y es acusado de extracción de material de un hospital que no lo tiene. Por cierto, que vi en Quinto Día una circular que envió el director de un hospital en Puerto Ordaz, donde le dice a los médicos que esterilicen las jeringas y las agujas porque no hay. Bueno, es un reconocimiento a las grandes fallas que existen y de alguna forma el médico, el equipo de salud busca la forma de resolver el problema del paciente, como el caso del doctor Joan Pinto, que ha sido atacado por el gobierno allá en Yaracuy. Si te tocara diagnosticar un paciente que se llama País, ¿cuál sería tu diagnóstico? El diagnóstico... Grave, en terapia intensiva, en coma, en recuperación. ¿Qué dirías tú como médico? Yo diría que estamos en un coma profundo, que debe ser profundo, que casi sin vida. Entonces allí tiene la palabra el gobierno de inyectarle salud y vida mediante los recursos que tiene todavía el gobierno para que podamos nosotros los médicos y el equipo de salud salir adelante con nuestros pacientes. Y conseguir la jeringa. Gracias, Douglas León Natera, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos mañana a esta misma hora.